Perdón, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno, ya que aprovecho que están todos ahí a saludarlas a ustedes y les voy contando. Mientras tanto, le voy a preguntar a las personas que están del otro lado si me escuchan o no me escuchan. Recién estaba muteado, no se me había activado el micrófono. Ahí está, perfecto, sí, ahora me están escuchando bien. Bueno, saludan desde Ciudad de México. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Mónica, hola Adriana, buenas tardes a todas. ¿Cómo andan? ¿Te decimos hola? Ahí está, Sol, también Hola. estás muteada. Hola Lopi, hola, ¿cómo están? Hola Adri, hola Moni, qué gusto encontrarnos nuevamente acá, otro viernes más para reflexionar en torno a las diversas temáticas en las que nos reúne la vejez, el envejecimiento, las personas mayores y este contexto que estamos viviendo todos desde hace tanto tiempo. Quiero contarles que esta actividad se realiza impulsada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Córdoba, el Club de la Porota, que es una propuesta de comunicación y vejez que invito siempre a que se animen a conocer, y es una actividad también apoyada por la Municipalidad de Córdoba, por el Ministerio de Desarrollo de la provincia y los SRT, así que estamos muy contentos de renovar la agenda de julio y seguramente también de agosto, ¿no es cierto, Lopi? Porque todos los miércoles de junio ya venimos desarrollando talleres de herramientas digitales para personas mayores. Julio, las protagonistas van a ser las redes sociales, todos los miércoles a las 6 de la tarde también por este canal de YouTube, y los viernes, un ciclo hermoso de charlas para compartir experiencias y reflexiones con grandes expertos y referentes de la gerontología argentina y del mundo. Así que hoy muy contenta de estar acompañada por estas dos grandes mujeres profesionales, gestoras de políticas públicas, protagonistas de todos los cambios que se han venido desarrollando en Latinoamérica en los últimos años y que tienen que ver con el progreso de la gerontología en países como Argentina, como Uruguay y en toda Latinoamérica. Así que un orgullo estar hoy acá con vos, Moni, con vos, Adri, y gracias, Leopoldo, por siempre estar acompañándonos y apoyando este espacio. Bueno, yo aprovecho para saludarlas y contarles rápidamente y brevemente. El mes de junio cerró con más de 2.000 participantes en este ciclo y con los videos con más de 30.000 reproducciones, lo cual es un número súper grande e importante. Y ahora estamos arrancando la semana que viene. El miércoles arrancamos con Facebook. Ya vimos YouTube, se viene Facebook, próximamente Instagram y próximamente Twitter. Vamos a romper un poco esos mitos de que cada red social tiene su franja etaria y vamos a entrar en este universo de las redes sociales para que vean que cualquiera y que no hay una limitación de edad. Y si nos animamos, en agosto vamos a arrancar con TikTok. Guarda, estoy dando una primicia. Pero bueno, los voy a dejar a ustedes y vamos a decirle a la gente que se prenda el miércoles que viene porque vamos a tener la clase especial sobre Facebook. Así que un beso para todos ustedes, que tengan una linda charla y yo estoy de este otro lado por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Lopi. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas quienes están entrando ya al canal de YouTube de @somoslaseu para compartir esta horita y cuarto, seguramente que vamos a estar charlando con Mónica y con Adriana. En este espacio que hemos dado a llamar el ciclo Personas Mayores, pensar una vejez sin estereotipos, hoy con el tema las políticas de cuidado en la vejez, y con dos grandes referentes sobre las políticas de cuidado en la vejez, justamente. Las voy a presentar a ellas. Primero a Adriana Rovira. Ella es licenciada en Psicología y magíster en Psicología Social de la Universidad de la República, Uruguay, así como también es doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Fue directora del Instituto Nacional de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay durante el gobierno de José Mujica, entre el 2010 y 2015, y posteriormente durante el gobierno de Tabaré Vázquez, entre el 2015 y marzo de 2020. Es docente del programa de Psicología Comunitaria, Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, es coordinadora regional en los temas de vejez para el Cono Sur de la Red Iberoamericana Interinstitucional de Cooperación Técnica,
Ha participado en varios seminarios y congresos como oradora en materia de derechos humanos, políticas públicas y políticas de cuidado con énfasis en personas mayores, flamante presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria de Uruguay. Y bueno, bienvenida, Adri, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición y calidez de siempre. La única aclaración es que estoy haciendo mis estudios doctorales, todavía no soy doctora. Muy bien, bueno. Muy bien, entonces estás ahí a punto de ser una doctora. Gracias, Adri. Y bueno, y voy a presentarla ahora a ella, a Mónica Roqué, a la doctora Mónica Roqué. Ella es magíster en gerontología, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, es directora del Diplomado de Gerontología Comunitaria de la OIS CONOSUR y del Ministerio de Desarrollo de Córdoba, es la exdirectora nacional de Políticas para Adultos Mayores de Argentina, y miembro del comité redactor de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, actual secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, además de ser personalmente para mí una gran referente argentina y una gran amiga, y bueno, y hemos compartido por suerte un montón de actividades juntas, y sé que está muy ocupada, que ambas están muy ocupadas. El contexto de la pandemia ha golpeado fuerte al sector de las personas mayores, y bueno, ha obligado que tanto Mónica como Adriana durante todo este tiempo estén trabajando muchísimo, y les agradezco desde ya a cada una esta horita y cuarto que vamos a compartir, porque sé que ha sido un esfuerzo y que es un privilegio hoy contar con ustedes. Bienvenidas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, durante todo este tiempo hemos hablado bastante del tema del cuidado, pero no hemos hablado nada sobre las políticas del cuidado y cómo esas políticas atraviesan las vejeces, ¿no? ¿Qué es el cuidado y qué es tomar o planificar el cuidado cuando estamos gestionando en espacios públicos, ¿no? No sé quién quiere arrancar, pero me parece que lo valioso de la experiencia de ambas es que ustedes están gestionando o han gestionado políticas públicas, Adriana en Uruguay, Mónica en Argentina, y traer la temática en la praxis diaria no es lo mismo que teorizar sobre la temática, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar las políticas de cuidado cuando uno gestiona, ¿no? No sé, Adri, ¿cómo? Sí, como quieras. Bueno, nada, por empezar, definir lo que son los cuidados a largo plazo que involucran tanto a las familias como los equipos de salud, que involucran los cuidados en la comunidad, como los cuidados institucionales, y que hay que pensarlo siempre de lo que es un sistema progresivo de atención, y que lamentablemente hoy el tema de la última etapa del cuidado, que son las residencias de larga estadía, que lamentablemente se llaman geriátrico, y es una palabra que genera, que es viejista, que es una palabra que no corresponde, hoy lamentablemente están justamente en tela de juicio porque las personas que más fallecen son las personas que están en la residencia de larga estadía, y eso ha sido producto, ustedes habrán visto en Europa, que ha sido producto de la desidia de los estados por actuar, por un lado, ¿no?, por actuar tardíamente, y por otro lado, por no haber generado una política de cuidado donde las instituciones tuvieran recurso humano calificado, tuvieran estructuras adecuadas. Ha habido realmente una falta de política de cuidado, inclusive en los países con mayor avance en estas políticas. Pero hay que entenderlo como que la política de cuidado comienza en la casa y termina en la institución, y que el 98% de las personas mayores tienen que tener políticas de cuidado en la comunidad. Y ese 2% de personas que tienen, al menos en Argentina, ¿no?, cuidados institucionales, debe recibir cuidados, lo que se denomina centrado en la persona, que la institución debe ser lo más parecido a la casa y al hogar.
Con lo cual, esto ha sido muy deficitario, no solamente en Europa, sino obviamente también acá en Argentina. O sea, Mónica, que para lograr que las personas que nos están escuchando puedan entender un poquito más en profundidad, ¿no? Uno tiene que pensar en la vejez cuidados progresivos, ¿no? Que hay como... Se colgó. Y, ¿A vos se colgó Sol? ¿No se me escucha? No, ahora se sí. quedó como flash. ¿Cómo es? Me quedé congelada. Eso, congelado. Sí, hola. ¿Vos me escuchás, Adri? Y te escucho perfecto. Bueno, entonces capaz que la gente también nos escucha. Ahí está, me parece que ahí está Sol, a ver, ¿está Sol? ¿Estoy bien yo? ¿Me escucho bien? Sí, ahora está, ahora volviste, ahí bueno, estamos. gracias. Sí. Moni, lo que yo quiero que vos expliques con ejemplos, ¿qué significa esto de los cuidados progresivos en la vejez? Bien. En principio pensar que hay 5 tipos escalonados de cuidado. Lo que es el cuidado en domicilio o servicio de apoyo en domicilio, la teleasistencia, que es un servicio que es escaso acá en Argentina, pero que es realmente un muy buen servicio. Y eso en Córdoba el gobierno de la provincia de Córdoba estaba haciendo una experiencia con la Cruz Roja. Los servicios, los centros de día son fundamentales, las instituciones y también los servicios de respiro a los cuidadores. Entonces, fundamentalmente los cuidados en la comunidad que tienen que ver con la teleasistencia, con el cuidado en domicilio, con el centro de día, vendría a ser el 98% de las personas que están justamente en la comunidad y que debería facilitarle ese cuidado. Argentina tiene una tasa de institucionalización para el año 2010 del 1,3%, creemos que vamos a rondar cerca del 2%, eso quiere decir que de los 7 millones que hay en Argentina, solamente el 2% de las personas de 60 años y más viven en alguna institución. Países que tienen altas tasas, como los países europeos de institucionalización, tienen el 5%, entonces hay que generar realmente políticas que atiendan al 98%. Cuando una persona es mayor y tiene dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, lo que primero se piensa es en institucionalizarla, y eso no es lo correcto. Debería ser el último eslabón, debería ser institucionalizado aquel que no se puede cuidar en la comunidad, pero claro que para ello hay que generar políticas, servicios de cuidado, para que esa persona pueda ser cuidada en la comunidad. Y Mónica, vos cuando decís hay que generar políticas es porque actualmente no existen, ¿no es cierto? ¿O existen muy pocas? Es escasa, tal vez la única institución que tiene una política de cuidado institucionalizada es el PAMI, pero inclusive el PAMI tiene una política de cuidado absolutamente insuficiente, escasa, que no comprende a la totalidad del universo a cuidar, y que el resto de las obras sociales, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires está el IOMA, pero también tiene servicios insuficientes. En Córdoba el APROS no contempla el servicio de cuidado. Ahora se está trabajando fuertemente en una mesa intersectorial con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, el PAMI, en pensar una política de cuidado. El movimiento feminista viene como a irrumpir, ¿no? Y hacer un poco de fuerza por esto del Sistema Nacional de Cuidado. En general los movimientos feministas nunca vieron el tema de la vejez, recién ahora digamos que están como traccionando a la par que los movimientos gerontológicos están viendo la importancia de tener un sistema de cuidado en la vejez, tal vez porque las grandes pioneras del feminismo ahora son viejas, y entonces eso por un lado, o porque aquellas otras tienen que cuidar a sus padres y madres, pero bueno, recién ahora estamos viendo cómo el movimiento feminista tracciona el tema de la necesidad de la política de cuidado, y entonces por lo menos acá en Argentina se ha puesto en una agenda, te diría presidencial, el trabajar en esa política de cuidado en la vejez. Y esto, la verdad que nos da como, de alguna manera, la esperanza de que brevemente haya una política universal de cuidado, porque tampoco sirven las experiencias focalizadas. Más allá que el PAMI sea una obra social que atiende 4,5 millones de personas mayores, queda por fuera 3,5 millones de personas mayores más. Entonces, uno debería generar un sistema de cuidados universal.
Pensando, Mónica, en la gestión, ¿no? ¿Cómo, cuando vos decís deberíamos gestar un sistema de cuidados universal, ¿por dónde tenemos que arrancar? En el año, vos fuiste una de las grandes protagonistas en todo lo que tuvo que ver la gestación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Logramos desde Argentina, gracias a tu gestión y a la de muchas personas, que Argentina pudiera adherir a esa convención en el año 2017. Después de eso, ¿qué? ¿Cómo bajamos esa política de cuidados que establece la convención, esta política de cuidados de la que vos estás hablando, a la práctica diaria de las provincias, de los municipios, de las comunas? ¿Cómo logramos esta progresión en el sistema de cuidados? No, yo creo que tiene que haber un sistema nacional de cuidados o una ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia como tiene España. Tiene que haber, el artículo 12, que es el que habla de los cuidados a largo plazo de la Convención, tiene que convertirse en una ley que promueva y obliga a los estados provinciales, a la seguridad social, a brindar esta prestación a los afiliados y a sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, creo que eso sería muy importante porque no dejaría por fuera a nadie. De todas maneras, el PAMI, la nueva directora ejecutiva de PAMI, la licenciada Luana Volnovich, ni bien asumió, creó esta secretaría, que es una secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, donde jerarquizó por primera vez la política del cuidado y armó una gerencia de política de cuidado, donde nosotros ahí dentro de esa gerencia que está jerarquizada, estamos planteando todo un cambio en la política de cuidado, para que sea más equitativo, para que realmente llegue a quien más lo necesita, para que no sea un empleo informal como tienen hoy las cuidadoras y cuidadores, para que sea controlado, para que sea un verdadero sistema de prestación, y en eso estamos trabajando para reorganizarlo y armar una nueva planificación y un nuevo programa. Lo que pasa es que nos agarró la pandemia y estamos pero muy abocados a tratar de que las personas que viven en una residencia de larga estadía realmente, y están con la pandemia, tengan el menor efecto posible. Pero pensar en una política de cuidado, sí, que comience en la comunidad y que termine en la institucionalización. Y para ello, la política, el programa de atención en la comunidad y atención en domicilio tiene que ser reformulado. Tiene que ser absolutamente reformulado, generar más centros de día, son muy escasos los centros de día, tener una mirada con el tema del deterioro cognitivo, priorizar que se desarrollen centros de atención para personas que sufren deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias. Digo, tenemos que involucrar a todo el universo de las personas mayores en un sistema progresivo donde cada uno tenga lo que necesite en ese momento. Bien. Adriana, ¿cómo han trabajado ustedes en Uruguay esto que estamos hablando con Moni, ¿no? Es las políticas de cuidado, mientras vos fuiste directora de la DINAPAM uruguaya, si se quiere, ¿no? De la Dirección Nacional de Políticas para Personas Mayores. ¿Cómo trabajaron esto, la temática de los cuidados progresivos, desde la gestión pública? Bueno, nosotros en el año 2010, en el gobierno de Mujica, por disposición directa de él, se constituye un grupo de trabajo técnico interdisciplinario que intentaba empezar a discutir cómo íbamos a comprender una política de cuidados en Uruguay. Esto quiere decir cuáles iban a ser las poblaciones a priorizar, cuál era hasta incluso el concepto de cuidado que íbamos a tomar, porque esto es muy importante, qué entra dentro de una política de cuidados y qué queda fuera. Por ejemplo, las ayudas técnicas, ¿no? Todo lo que las personas requieren para llevar adelante la vida con autonomía, ¿entran dentro de prestaciones de los sistemas o de las políticas de cuidado o no entran? Las poblaciones con pérdida de autonomía por distintas circunstancias, transitorias o permanentes, pero por ejemplo vinculados a salud mental, ¿entran dentro de las prestaciones de los sistemas de cuidados? Bueno, eso fue lo que estuvimos nosotros abocados a trabajar durante el estaba previsto que a los primeros 2 años, el grupo arranca en 2010,
que para 2012 estuviera pronto un marco de actuación y de acuerdo para poner en funcionamiento un anteproyecto de ley de creación del sistema de cuidados. La discusión nos llevó a los 5 años, de hecho la ley del sistema de cuidados se aprueba en Uruguay en 2015 recién. Entonces, perdón, estoy muy engripada. Entonces, bueno, ahí hay algunos aspectos de aprendizajes que está bueno trasladar. Por ejemplo, en esto que decía Moni, no es lo mismo una política de cuidados que la conformación de un sistema de cuidados. Políticas de cuidados hay en varios países en la región, más focalizadas, más integrales, menos integrales, pero que intentan dar alguna respuesta a ciertos grupos específicos de población sobre la pérdida de autonomía o sobre la atención a la dependencia. Eso existe, México lo tiene, Colombia tiene algunas iniciativas, Chile lo tiene, Uruguay lo tenía, Argentina por supuesto. Fundamentalmente las acciones, Costa Rica, las acciones en materia de estas lógicas de políticas se han ido agrupando hacia 2 colectivos de población, que son niños y niñas y personas mayores o personas que en el curso de la vida tienen algún problema de pérdida de autonomía, porque hay países que han incorporado también, como el modelo español, la figura para las personas que tienen dependencia por discapacidad. Pero podríamos hacer que haya como 2 divisiones, esos grupos de población que requieren cuidados porque aún no han adquirido la autonomía por el propio proceso de desarrollo, que pueden ser las niñas y niños, que son en realidad, pueden ser, no son. Entonces, hacia esos colectivos que aún no han adquirido la autonomía para el autocuidado, hay generalmente una visión de inversión del Estado, de que las políticas de cuidado van a tener de alguna manera luego resuelto o van a lograr resolver esos costos de inversión porque va a ser devuelto por el propio proceso de desarrollo de esas poblaciones. Cuidar mejor a niños y niñas va a generar personas con mejores niveles intelectuales, cognitivos, con mayores capacidades de aprendizaje, ¿no? Hay como una lógica así. Y por otro lado, otro grupo de población que lo que tienen es una pérdida de autonomía. La tuvieron, pero por distintas circunstancias del curso de la vida, la han perdido. Fundamentalmente esas poblaciones son vistas más como un costo, una carga, una población que en realidad es vista muchas veces como no clara la discusión política sobre cuánto los estados deben aportar y deben resolver las estructuras de bienestar de estas poblaciones. Entonces, un sistema de cuidado es diferente a una política porque intenta planteos más amplios de discusión, intenta plantear a las poblaciones de alguna manera también miradas no solo desde el enfoque de quienes necesitan los cuidados, sino también de quienes los prestan, tanto quienes cuidan en domicilio, que serían quienes cuidan de manera informal, fundamentalmente mujeres, sino también quienes trabajan en el mercado del cuidado, muchas veces también informal y también muy mal remunerado, que también son mayoritariamente mujeres. Intenta también discutir el lugar del mercado como prestador de los servicios de cuidado, que lo existe en todos los países, en algunos países con más regulación, en otros con menos regulación. Intenta pensar fuentes de financiamiento para pensar cómo son sostenibles para los estados poder sumar este cuarto pilar que se le llama de la protección social. Nosotros tenemos que entender que el bienestar social en nuestras sociedades, fundamentalmente el gran distribuidor del bienestar social es el empleo. Las personas insertas en el mercado laboral logran
vender su fuerza de trabajo, a cambio recibir una remuneración, que eso tiene que ver con distintos componentes de valorización del saber, de la tarea, que es parte de una lógica muy desigual en nuestras sociedades, no es lo mismo un saber que otro, pero la persona vende su fuerza o su conocimiento en el mercado. En eso se lo remunera. Y con eso logra resolver su protección social. Cuando eso no es así, los estados aparecen como un segundo distribuidor del bienestar social. Entonces generan políticas educativas, de seguridad social, de salud, que eran fundamentalmente las que articulaban esto del pilar de protección social. Desde hace un tiempo, impulsado, como bien decía Moni, por los movimientos feministas, las lógicas del bienestar social han empezado a ubicar como central el cuidado como un cuarto pilar, donde los estados deben de mínimamente ser corresponsables de la distribución de ese bienestar social. Entonces, de alguna forma, discutir sistemas de cuidado tiene que ver con todo esto, con discutir todo esto. Por supuesto que esto tiene que ver con los modelos ideológicos del Estado, cómo se comprende que el Estado es un mero regulador del mercado y que no tiene mucho que ver con la desigualdad, con la construcción de pobreza, de vulnerabilidad, que están más simplemente para eso, para regular aspectos del mercado, o se comprende que el Estado tiene que estar para resolver la distribución, la desigualdad y el bienestar de toda la población, fundamentalmente de aquellas personas que están en una situación más desfavorecida. Eso fue como parte del espíritu que nos planteó en ese momento el presidente para discutir esto, que era como muy innovador en Uruguay. Yo creo que fundamentalmente, y complementando lo que dice Moni, hay tres grandes desafíos y aprendizajes que la experiencia en Uruguay nos ha mostrado. Punto uno es que discutir fuentes de financiamiento en materia de política pública de cuidado está siendo complejo en la región. Digamos, estaba siendo complejo antes de la pandemia, imaginen para adelante. Fundamentalmente porque aún no hay una discusión saldada respecto a las personas mayores que no son que invertir, que de alguna manera derivar fondos públicos hacia las personas mayores también es una inversión. Y que las personas mayores son también una fuerza activa de trabajo, que cuidan, que activan la economía. Todavía esa discusión no se ha terminado de saldar. Hay como una línea de discusión muy fuerte con el costo que las personas mayores tienen en los marcos de los sistemas previsionales, todo lo que hace a las jubilaciones, las pensiones. Hay una enorme discusión de si los estados pueden solventar estos sistemas de tipo bismarckiano, distributivo generacionalmente. Entonces, todavía es como que la sociedad sigue con esa lógica para todavía incluir cuidados. Solamente se puede incluir cuidados a partir de una militancia y de un posicionamiento fuerte político. Y este es el segundo aprendizaje que se nos presenta en Uruguay. Como la agenda estuvo, como bien decía Moni, jalonada por los movimientos feministas, parte, y esto es una crítica que nosotros desde el campo de la gerontología venimos haciendo hace bastante tiempo, y que por supuesto que hay excepciones, pero que la mayor generalidad de la agenda feminista le cuesta incorporar la realidad de las mujeres que no están en la etapa productiva y reproductiva, que son las mujeres viejas. Entonces, es bastante, al menos la experiencia en Uruguay, el movimiento feminista jalonó la agenda de cuidados, hizo lobby político, hizo presión, viene haciéndolo, pero cuesta mucho que integren a las mujeres viejas como parte de la agenda de cuidados. Entonces, cuando uno va a discutir los cuidados en una agenda tan amplia que involucra a distintos colectivos de población, a veces, y eso fue un poco lo que pasó en Uruguay, las personas mayores quedan postergadas en esa discusión. Quedan postergadas por el punto 1 que planteaba, porque todavía no está saldada esta concepción de que no son un gasto para el Estado, sino que es importante invertir ahí.
Entonces, creo que de alguna manera estos elementos son centrales y creo que el tercer punto que aparece, y es la línea, me parece hoy más importante que podemos aprender en Uruguay, es que hay cuestiones que si no quedan, cuando se instalan y cuando se aprueban, se tienen, aunque duelan, entre comillas, para la sociedad, se tienen que aprobar de una. No puede haber medias tintas con esto. En Uruguay costó mucho, no se encontró como el espacio político para aprobar una medida real de financiamiento del sistema. Sí hubo la ley, sí se reconoce el cuidado como un derecho, sí se reconoce que es el cuarto pilar, sí se reconoce que el Estado tiene que ser corresponsable, también Uruguay tiene la convención aprobada, pero de alguna manera no logró el acuerdo político para generar un impuesto, para generar una fuente directa de financiamiento del sistema de cuidados. Bien. Entonces, hoy en día, que el 1 de marzo asumió un nuevo gobierno que tiene una mirada muy diferente con el sistema de cuidados, tienen una lógica nuevamente familiarista, que los cuidados se tienen que resolver en el mundo de la vida privada y siendo el rol fundamental de la familia. El sistema está totalmente en riesgo en Uruguay. Eso inicial que se había arrancado está totalmente en riesgo porque no hubo una fuente de financiamiento de calidad, concreta, fuerte, sino que fundamentalmente eran aprobaciones en el presupuesto nacional de rentas generales. Entonces, es fundamental un impuesto. Costa Rica tiene esa experiencia. Ellos crearon un impuesto muy innovador vinculado, bueno, Moni conoce bien esa experiencia de las bebidas alcohólicas y eso le agregaron ahí como un punto de IVA para eso. Entonces, serían como estas 3 lecciones. Punto 1, hay que terminar de saldar que las personas mayores y romper ese prejuicio son un gasto para los estados, las políticas de inversión en las personas mayores. Punto 2, hay que tener cuidado que la agenda feminista muchas veces olvida dentro del grupo de prioridades a las personas mayores y que cuando la agenda es muy amplia quedan postergadas, a veces no en la discusión política, no en los documentos, pero luego, de hecho, sí, en la implementación de las políticas de cuidado. Y punto 3, que hay que aprobar un marco normativo de una con todo y fuerte, con reconocimiento de derechos, con estructura organizacional, institucional, pero también fundamentalmente con presupuesto. Si me dejas agregar ahí solo lo que dice, abonar a lo que dice Adriana. En Inglaterra se hizo un estudio de cuánto gastaban las personas mayores, ¿no? Entonces dijeron cuánto gasta en salud, cuánto gasta en seguridad social, la cuenta daba 136 millones de libras. Y entonces dijeron, bueno, veamos cuánto aportan las personas mayores. Y como esto que dice Adriana, las personas mayores no están tiradas en una cama esperando que les llegue la muerte, son personas que trabajan, son personas que realizan múltiples tareas, que invierten, que consumen. Hay todo un mercado que explotar para las personas mayores, explotar en el buen sentido y reactivar la economía, y vieron que las personas aportaban 175 mil millones de libras, o sea, casi 40 millones de libras excedente ante lo que ellos necesitaban gastar para la seguridad social y la salud. Ellos aportaban más de lo que el Estado gastaba o invertía en ellos. Entonces hay que dejar de mirar las políticas de vejez como un costo. Primero son una inversión, porque tener políticas de vejez hace que las mujeres, que como bien decía Adriana, somos las que tenemos que dejar los trabajos para cuidar a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros tíos, a nuestros mayores, a quienes fuere, podamos seguir insertas en el mercado de trabajo y así también aportar al desarrollo de una economía. Entonces, esto es importante tener en cuenta que el envejecimiento genera trabajo y las políticas de cuidado son una fuente de trabajo muy importante en una economía. Gracias, Moni, también por esa intervención, porque a medida que Adriana iba hablando había tomado nota y justamente quería preguntarte por el caso de Inglaterra y por la necesidad también de ir deconstruyendo esta mirada, como decía Adriana recién, más productivista, ¿no? De mirar a la vejez desde un
desde un lugar donde mucho más deficitario o más desempoderado del que tenemos que empezar a mirarlo. Hay dos cosas que quiero que también ustedes puedan desarrollar en función de lo que ambas han dicho, ¿no? Quiero que, Adri, vos me expliques por qué no es bueno volver a pensar en la familia como el lugar donde las personas mayores tienen que recibir los cuidados, ¿sí? Como política de Estado, si se quiere. Y Moni, a vos o ambas, ¿no? Que hablemos un poquito sobre la feminización de la vejez, cómo se vincula la feminización de la vejez con la temática del cuidado y cómo poder también encontrar cada vez más herramientas, si se quiere, para poder discutir con los movimientos feministas la importancia de incorporar la temática de las mujeres viejas en la agenda, ¿no? Perdón, ¿me podrías repetir porque se cortó ahí un poquito cuando me estabas preguntando? Perdón. Perdón, vos habías dicho en uno de los puntos que desarrollaste recién, detallaste 3 desafíos, y el último era la importancia de, bueno, de aprobar una política, cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, y habías, en ese contexto, recordaste que el actual gobierno de Uruguay volvió un poco atrás con esas medidas que se habían empezado a implementar, y empieza a mirar más a la familia como el órgano que tiene que volver a cuidar a las personas mayores, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué no es bueno pensar la política de cuidados desde ese lado, ¿no es cierto? Bien, bueno, porque históricamente los cuidados han estado sostenidos cuando hablamos de familia vamos a clarificar que son las mujeres dentro de la familia. No quiere decir que no haya hombres que cuidan, sí los hay, pero en realidad quien ha asumido cultural y familiarmente asignada esa tarea es la mujer. Y esto tiene que ver con componentes de extrema desigualdad, porque una mujer mientras cuida ve en realidad bastante limitada su tiempo y su capacidad de invertir el tiempo en otras tareas, que puede ser trabajo remunerado, puede ser formación en nivel educativo que permita mejor remuneración, un empleo mejor. Entonces, estrictamente la tarea de cuidados asociada biológica, natural y culturalmente al rol femenino, tiene por estructura de base una enorme desigualdad para esas mujeres. Entonces, los cuidados en la familia están en realidad escondiendo que la distribución del bienestar social en las familias ha estado sostenida de manera con mano de obra gratuita históricamente por las mujeres, y ha estado invisibilizando el impacto que eso tiene en las mujeres, el techo de cristal en materia educativa, en materia laboral, la doble jornada laboral, la triple jornada laboral. Entonces, de alguna manera plantea una base que es estrictamente desigual y que de alguna manera es importante que el Estado pueda empezar a generar procesos de discusión, porque también no solamente es desigual en la propia práctica, sino que también es desigual en las propias representaciones sociales que instala. O si no, cuando, por ejemplo, si ustedes un día analizan la Constitución uruguaya, todavía, como es una constitución que la última reforma es del año 68, del siglo pasado, tiene como todas las lógicas de comprensión, por ejemplo, vinculado a cuando haya niños o niñas, y ahí hay una pregunta que cuestiona por qué digo niños y niñas. Yo les voy compartiendo las preguntas de YouTube. Bueno, nada, yo lo voy a seguir diciendo como porque no me importa qué es lo que aprueba la RAE, yo creo que hay que militar, de hecho niñes quizás es lo más correcto, para poder ver de alguna forma que no solamente es la práctica, la Constitución plantea que, por ejemplo, un niño que tiene problemas a nivel de conflicto con la ley, será dado a su madre bajo su responsabilidad. Si ese niño vuelve a tener conflicto con la ley, puede ir la madre, lo plantea la Constitución directamente,
con privación de libertad por no responder a las competencias de lo que serían la tutoría, digamos, los roles de tutor de ese niño. Entonces, hay que clarificar que una vez que el Estado ingresa a pensar este tema de la distribución de los costos del cuidado a nivel de lo que implica eso, fundamentalmente impacta, por un lado, a la distribución de lo que afecta a la desigualdad de las mujeres que cuidan. Pero también pone en evidencia y de alguna manera clarifica, la necesidad de empezar a pensar la calidad de esos cuidados. Cuidados que quedan en el ámbito de lo privado, que se resuelven en el mundo de lo íntimo de la familia, cada uno cuida como entiende, como puede, como se lo permite la vida, pero a la vez cada uno cuida de acuerdo a determinadas condiciones materiales, a veces muy precarizadas, de desigualdad. Puede ser que la persona que requiere los cuidados no tenga un cuidado de calidad, no tenga la protección de derechos de ese cuidado. Entonces, cuando el Estado ingresa a compartir los costos, a compartir la lógica, a participar, a generar políticas, programas, capacitaciones, también ubica de alguna manera un lineamiento de cómo entiende que son los cuidados, lo vincula a la protección de derechos, cuáles serían esos estándares de dignidad que deben de resolver, cuáles serían los estándares de protección, cuáles serían los elementos de detección de violación de derechos. Entonces esto nos lleva de la mano que no alcanza tampoco con que un Estado reconozca el cuidado como un derecho, no alcanza que haya fuentes de financiamiento, sino que es fundamental los servicios públicos. Los servicios públicos para poder responder a toda la diversidad de cuidados que hay, fundamentalmente a quienes en el mercado no pueden acceder a un cuidado de calidad y que puedan tener un derecho a una prestación a la vez que sea adecuada, con protección de derechos. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, si el Estado no brinda elementos de servicios públicos de calidad, por ejemplo, en el cuidado de larga estadía, que en la región de América Latina a veces es el que aparece más resentido, yo creo que en esta Uruguay también tiene una población que hace uso del cuidado de larga estadía que ronda el 2,8%. Esos son datos que son similares en toda la región. Sin embargo, también podríamos pensar que si hubiera servicios de calidad, de cuidado de larga estadía, es probable que la demanda aumente. El problema es que hoy no los hay, entonces fundamentalmente la oferta es tan reducida, las familias terminan cuidando dentro del hogar. Si el Estado no brinda cuidados de calidad fundamentalmente en el cuidado de larga estadía, es muy difícil, y esa es la experiencia nuestra de Uruguay y también mi experiencia como directora del instituto, que nos tocó regular y fiscalizar los servicios de cuidado privados, es muy difícil regularlos, es muy difícil fiscalizarlos, generar estándares de derechos humanos, porque tú no tenés dónde derivar cuando hay una violación de derechos humanos. El Estado tiene que brindar oferta, fundamentalmente, por supuesto, en todos los niveles, desde lo que decía Moni, desde la dependencia moderada a la que hace a la severa, a la leve, moderada, severa, pero tiene que brindar servicios públicos porque si no la otra pata, que es la de regular, fiscalizar, no la puede cumplir. Y además porque también después no hay forma de hacer cumplir también los derechos de las personas mayores o de evitar el maltrato, ¿no es cierto? Exactamente. No hay manera tampoco, no alcanza con decirle a los prestadores privados en el mercado cómo tienen que hacer las cosas, sino que tiene que haber la capacidad de poder sancionar cuando no hay los requerimientos o los estándares adecuados para hacerlo. Bueno, con la pandemia está claramente lo que ha pasado en España, un país que incluso tiene casi con muy buena oferta de servicios públicos en materia de cuidado a la alta dependencia, como le llaman ellos, y sin embargo, bueno, todos los elementos que ahora han surgido
de falta de protección de derechos, de negligencia, de abandono de las personas en sus camas, en los establecimientos. Sí se requerirá, creo que la pandemia nos tiene que dejar como lección que los estados fundamentalmente de todo el mundo, pero fundamentalmente de América Latina, que culturalmente tienen muy asociado el cuidado en la familia, nos tiene que dar el aprendizaje de que los sistemas de cuidado son imprescindibles e ineludibles. Son la tarea fundamental del Estado para lo que va a venir en materia de las próximas generaciones, de los próximos arreglos familiares y también del nuevo contexto que se va planteando a nivel epidemiológico en el mundo. Adriana y Mónica, ya yéndonos al plano de la pandemia, ya que lo trajiste, Adri, ¿cómo creen que vamos a empezar a mirar a la temática de la vejez, de las vejeces, del envejecimiento después de este tiempo, o cuando empecemos a habitar esta bendita nueva normalidad que creemos que va a aparecer tras superar este contexto, ¿no? Sí, en principio creo que es un punto de inflexión lo que tenemos que hacer, porque lo que se ha visto es justamente el edadismo a su más acérrima extremo, ¿no? Pensemos, mira, el 57% de todas las personas mayores que murieron en España estaban en una residencia de larga estadía, ¿no? Y se murieron por falta de atención, porque se les negó al principio iban a los hospitales y después cuando los hospitales estaban ya sobrepasados se les empezó a negar la cama, estaba el dilema ¿no? De la última cama, y por una cuestión solamente de edad, no importaba el riesgo que podía tener la persona, se le negaba a las personas mayores. Bueno, en Bélgica sabrán que directamente ni siquiera ya se planteó, el gobierno había planteado que las personas mayores murieran directamente en las residencias. Entonces es una sociedad que debe replantearse el valor social de la vejez, porque no es gratuito que los estados puedan hacer esto y la sociedad no reaccione. La sociedad debería horrorizarse ante esta situación, creo yo, de la misma manera que nos horrorizamos con la Segunda Guerra Mundial. Si de esto no salimos con un debate fuerte de qué pensamos como sociedad y como humanidad con respecto a las personas mayores, vamos a estar en gravísimos problemas. Pero más allá de eso, creo que, bueno, hay un aprendizaje en cuanto a las residencias de larga estadía. Digo, lo primero que quiero también abonar, que cada vez va a haber mayor dependencia, ¿no? Porque el envejecimiento trae consigo dependencia, y sobre todo en las mujeres. Las mujeres tenemos 10 años de vida con discapacidades, ¿no? Más que los varones. Los varones tienen 8 años más de vida, o sea, sobrevivimos, tenemos más esperanza de vida, pero con costo muy alto, porque somos más pobres que los varones, porque llegamos con mayor discapacidad. Ustedes piensen que las personas en Argentina que viven en una residencia de larga estadía, el 70% son mujeres, y el promedio de edad es más de 80. Entonces, digo, repensar estas estructuras también para esta población, pero además, nosotros lo que vemos en Argentina, pero lo que se ha visto en otras partes del mundo, y en España que lo tienen también bastante bien estudiado, los problemas estructurales que han visto en la falta de formación. Nosotros acá en FATSA, que es el Sindicato de Personal de Salud, tiene su reglamento que una mucama que trabaje en una residencia de larga estadía al año ya puede ser cuidadora, sin importar si tuvo o no tuvo formación. Es una vergüenza. Nosotros queremos apuntar a la calificación del personal que trabaja en las residencias. Ese personal, como se exige, prácticamente no se le exige formación, cobran mal, cobran en negro, son explotados. Entonces hay que profesionalizar los servicios de las residencias, y hay que profesionalizarlos, jerarquizarlos, formarlos y pagarle lo que se le corresponde. Y luego pensar que obviamente no son hospitales, son servicios sociales, siempre con la mirada de que tiene que ser lo más cercano a la casa de una persona mayor, al hogar, y basarnos en todo lo que es la atención centrada en la persona. Si podemos tener el paradigma de los derechos humanos y garantizar el derecho al buen trato, sobre todo también a aquellos que tienen demencias, porque
hay algo muy importante que hay que entender, que las personas que tienen deterioro cognitivo y demencia necesitan una atención especial, y no porque no puedan contactarse o reclamar sus derechos, uno se los va a violar. Y a veces esto en la pandemia lo hemos visto un poco acrecentado, entonces digo, vamos a tener que, no son psiquiátricos las residencias que tienen personas con deterioro cognitivo, sigue siendo el hogar. Digo, esto de seguir pensando que es el hogar de las personas y seguir respetando la forma de interactuar de las personas dentro de este hogar, digo, tiene que ser realmente nuestro espíritu de trabajo. No sé qué más habías preguntado, pero le dejo a Adriana porque ya me perdí. No, yo creo que la pandemia también está ubicando en esto que dice Moni un aspecto que es central, de discusión sobre la prolongación de la vida. ¿Hasta dónde la humanidad tolera que las personas prolonguen su vida? Y esto nos pone de plano con una segunda pregunta. ¿La prolongación de la vida es tolerable para personas que no pueden, de alguna manera, autogestionar los riesgos, las desigualdades y los procesos de exclusión de esas vidas y lo que conlleva esas vidas? Por ejemplo, jamás discutiríamos que personas, no quiero traer nombres de personas famosas, pero que tienen cierta capacidad de lobby. Por ejemplo, nadie discutiría la prolongación de la vida de Mick Jagger, ¿no? Pienso mucho en Ricky, ¿no? En Ricardo Yacoub, que siempre trae estos ejemplos súper interesantes. Hay figuras icónicas que uno las mira, dice Ricky, no las ve como personas viejas. No hay un debate ético sobre la prolongación de esa existencia. Pero ¿por qué cuando las personas tienen cursos de vida en pobreza, en desigualdad, en exclusión social, parece que hay un debate moral sobre la prolongación de sus vidas? Entonces empieza la sociedad a cuestionarse si se puede solventar, si se puede asumir los costos de la prolongación de la vida de esas personas. Entonces, fundamentalmente la pandemia está ubicando también, esto no nace con el COVID, pero sí vuelve a reeditar y agarra carne en esto, en los ejemplos que traía Moni. ¿Hasta cuándo la humanidad puede pensar que la prolongación de la vida es posible? ¿Para quiénes? Entonces la vejez deja de ser solo una etapa de vida, pasa a ser un derecho a la existencia, pasa a ser también la posibilidad de llevar la existencia a una prolongación, a tener la posibilidad de prolongar esa existencia. En estos ejemplos que traía Moni podríamos traer otros, pero por ejemplo, los continentes tienen expectativas de vida de sus poblaciones muy diferentes. La expectativa de Europa está en unos 85 años, la de América Latina en 75 años, hablo en general, y la de África está en un promedio de 65 años. Entonces vemos cómo la prolongación de la existencia está muy asociada a elementos políticos, a elementos sociales, a elementos culturales, a esta cuestión de posibilidad de la vida. Tenemos que pensar, por ejemplo, las grandes colectividades de migrantes africanos, africanas en Europa, por ejemplo. ¿Qué posibilidades de envejecimiento en calidad, en protección de derecho tienen esas personas? Si queremos ver elementos dramáticos. ¿Qué posibilidades de envejecimiento tienen las personas que migran todo el tiempo, hacen estas caravanas en Centroamérica buscando la posibilidad de llegar a México o a Estados Unidos simplemente para poder prolongar la existencia? Porque debido a elementos paramilitares, a la violencia de sus estados y la violencia del narcotráfico, les es imposible continuar con la existencia en sus países. No estamos hablando de llegar a 75 años, estamos hablando de llegar al otro día de vida.
Entonces, estos son debates que la humanidad se tiene que dar, que son imprescindibles. Por ejemplo, en Uruguay se hizo un censo que fue muy interesante, que lo hemos compartido con Moni, vinculada a las personas trans. Esto es bastante compartido los datos con Argentina, porque sé que Ricardo en la cátedra tenían también una investigación al respecto. La esperanza de vida en Uruguay de las personas en general, esta concepción universal de persona, ronda los 78 años. En realidad está casi que para las mujeres en 80 de las nuevas proyecciones, pero 78. Sin embargo, las personas trans en Uruguay, su expectativa de vida, su esperanza de vida, es de 39 años. Entonces, si no pone en debate la prolongación de la vida, cómo se distribuye, dependiendo quién porta esa vida, y eso implica género, clase, raza, el lugar de pertenencia, digamos, territorial, social. Entonces, creo que estos debates, cuando hablamos de vejez, y me parece que por eso a veces se habla como de una especie de gerontocracia, ¿no? Como que la vejez, a mí, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota muy interesante, que cuando yo aparecía como directora de personas mayores, mucha gente se sorprendía porque esperaban que fuera una persona mayor. Sí. Está bien, puede ser, digamos, las personas, no es para debatir ese punto central, sino que pero sí había una sorpresa de que tomáramos ese tema con tanta fuerza de manera militante, ¿no? En el caso de Mónica, en mi caso, y en el de otras compañeras y compañeros en la región. Pero para nosotras existe la convicción de que pensar los temas de la vejez es poner todos estos otros temas en debate. La desigualdad, la pobreza, la distribución, justamente tiene un elemento político que es trascendente, que es pensar eso, cómo se distribuye la vida dependiendo los distintos contextos de las personas que portan esas vidas. ¿Quién tiene en realidad un reconocimiento como persona que puede prolongar su existencia y quién es interpelada en la prolongación de su existencia? Creo que ya no estamos hablando ahí claro, digamos, ¿por qué hay distintos niveles de valores en la vida, independientemente si estamos hablando de personas mayores o no, digamos, ¿no? Estas desigualdades, la pobreza, las migraciones, la situación de las personas trans, ponen en evidencia que hay categorías, ¿no? Hay categorías, hay vidas más valiosas, que obviamente en la vejez se torna como mucho más dramático el panorama, ¿no? Recién Moni decía, ¿cuál es el valor social de la vejez? Y yo me pregunto, ¿cuál es el valor social de la vida en estos contextos, ¿no? Y se los pregunto, ¿no? ¿Cuál es el valor social de la vida, o que debería tener la vida? Porque en definitiva, si entendemos a la vejez como una etapa más de un recorrido, no debería haber diferencias de derechos, no debería haber diferencias de obligaciones, no debería haber diferencias. Somos todas personas que vamos transitando un recorrido y que, bueno, en la vejez aparece que vamos perdiendo derechos, ¿no? Pero en realidad ni siquiera debería existir una convención para defender los derechos de las personas mayores, ¿no? Sí, pero lo que quedó demostrado en esta pandemia es que para parte de la sociedad y para algunos estados, sobre todo los estados neoliberales, ¿no? Hay vidas más valiosas que otras y que están relacionadas con que seas varón, con que seas productivo, con que seas joven, porque el mercado lo que te define es quién es productivo dentro del mercado. Entonces, vos fijate que los países que no hicieron la cuarentena privilegiaron el mercado de manera absolutamente ignorante, errónea, porque si la población se muere nadie puede salir a comprar nada, y de hecho los que han tenido más déficit en los productos brutos internos y en su economía son los países justamente como Estados Unidos, Brasil, Chile, los que no tomaron en serio las cuarentenas, los que más personas murieron de todas las edades, y son todos países neoliberales. Entonces, también acá hay que redefinir cuál es el Estado que queremos, ¿no? Si un Estado protector, si un Estado social, si un Estado de bienestar, que cuida a los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Y ahora voy a referirme a algo de lo que decía Adriana, que me encantó, lo de niñez,
aquellos que cuidan o aquellos que por encima del ciudadano, del valor de la vida, ponen a un mercado. Esto quedó muy, muy reflejado, ¿no? Basta con mirar los números en cada uno de los países, con la cantidad de fallecidos. Si vos ves cantidad de contagiados, cantidad de fallecidos y la pérdida del Producto Bruto Interno, la verdad que podemos responderle perfectamente a aquellos países neoliberales que no tenía ningún sentido no establecer la cuarentena y cuidar a su pueblo y a su gente. Y con respecto a lo que decís de niños, me parece excelente, porque son viejes, porque son niñas, porque lo que diga la Real Academia Española, que además lo que lo dicen son varones, primero y principal, porque el director de la Real Academia es un varón, esto de tener que hablar con el neutro masculino, era en un mundo donde las mujeres éramos sometidas, sumisas. Bueno, quiero decirles a toda la sociedad, sobre todo la latinoamericana, que las mujeres hoy estamos en una plena revolución, que no queremos ser sometidas, que vamos a pelear por nuestros derechos, y que además hay toda una sociedad y hay todo un colectivo que quiere y pretende romper este binarismo de varón y mujer, y nosotros queremos ser inclusivos. Utilizar la E significa ser inclusivo, es una cuestión política, tiene que ver con la política, ¿no? Con la política justamente de la inclusión de todos, todas y todes, porque si queremos un país realmente justo y democrático, lo tenemos que hacer entre todos. Y tiene que ver con eso, no si ponemos una E, una A, una O. Digo, esto me parece muy importante. Y después también abonar al tema de la desigualdad. Mira, mientras Adriana hablaba, yo recordaba un dato estadístico que es terrible, que una mujer, una niña nacida en un país pobre, tiene 19 años menos de vida que una niña nacida en un país rico. Entonces ahí es donde tenemos también que apuntar. Y la CEPAL estaba mostrando que ahora en el 2020 va a haber 28 millones de personas que van a ser nuevos pobres, 28 millones más de nuevos pobres, de los cuales muchos van a ser personas mayores. Y los estados ya tienen que pensar en cuáles son las medidas de protección social para esta población. Entonces, realmente no hay que dejar de lado, bajo ningún punto de vista, qué estado, qué país, qué sociedad queremos. Digo, los estados deben ser estados social. De hecho, muchos estados en Europa se están volviendo a replantear el estado de bienestar. No, el estado neoliberal, como tuvimos nosotros los últimos 4 años, nos dejó un sistema de salud destruido, nos dejó un PAMI destruido, sin financiamiento, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Ciencia y Técnica. Entonces, encontrarnos con un gobierno, con un estado neoliberal que no le importa la vida de la gente, eso tiene unos resultados, y encontrarte con un estado que pone a la cabeza un Ministerio de Salud, un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad Sexual, que vuelve un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que inmediatamente toma la cuarentena para evitar las muertes, y además de tomar la cuarentena sacó más de 30 medidas de protección social para que los ciudadanos y ciudadanas pudieran permanecer en su casa con el menos costo posible. Sabemos que esto tiene un costo, obviamente es una pandemia a nivel mundial, pero con el menos costo posible. De hecho, nosotros, en la primera semana de marzo que sacamos desde PAMI, la directora ejecutiva instaló el programa de residencias cuidadas, ahí tuvimos una gran inversión en equipos de protección personal para las residencias, para que a nadie le faltara esto que le faltaba a todo el mundo, que era el barbijo, los guantes delantes descartables, los camisolines. Nosotros le dimos un refuerzo económico, aplicamos un protocolo estricto de ingresos y egresos, nadie podía ingresar y nadie podía egresar, pero al mismo tiempo aplicamos un protocolo de buen trato porque entendíamos que había que acompañar a las residentes y residentes del equipo de salud a seguir manteniendo la vida de las personas lo más similar posible o lo mejor posible dentro de este contexto de pandemia. Entonces, valorizar justamente los derechos humanos de las personas, de todo el colectivo, pero especialmente las personas mayores, para un Estado social es fundamental. Gracias, Mónica, muchas gracias. ¿Vos, Adri, querías agregar algo respecto de lo que estaba diciendo Mónica? Sí, quiero aclarar porque asiduamente... Estás leyendo las consultas de la gente. Sí, qué suerte, yo no. Estoy leyendo bien interesantes los aportes y las preguntas, pero no, quería porque sé que permanentemente me llegan noticias de Argentina que Clarín, desde su medio de Infobae y también desde Clarín, publica como exitoso el caso uruguayo, ¿no? No sé si ustedes tienen
esa forma de verlo, pero aparece permanentemente como las medidas que aplica Uruguay, que sigue activo, no hay no hay un distanciamiento obligatorio, parece ser como un caso exitoso. Sí, en Uruguay venimos con un control de la pandemia bastante importante. Uruguay tiene un sistema de salud desde el año 2008 muy potente, pero lo que quiero aclarar es que en realidad en Uruguay no existe lo que se está dando en Argentina, que es un Estado presente, asumiendo costos y asumiendo responsabilidades. Este gobierno que asumió en marzo tiene un perfil en realidad de generar como mucho lobby comunicacional, y donde está dejando en un rol muy diría yo, de regulador muy flexible del mercado. Ha barrido con situaciones de reconocimiento de derechos rápidamente de ciertos colectivos de población de manera muy dramática, y lo exitoso es a costa de la población. Ahora el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República sacó un informe donde dice que en estos meses de 100.000 personas han caído en la pobreza en Uruguay. Entonces, para Uruguay 100.000 personas es un montón, porque somos 3 millones poquito de habitantes. Entonces, quiero aclarar eso porque no hay nada de exitoso en el caso de Uruguay. Sí, la pandemia no se ha instalado, no ha habido muertes como en otros lugares, porque la población ha tomado la autorresponsabilidad de cuidarse. Hubo un distanciamiento absoluto, las personas se quedaron en la casa. El primer mes casi no había nadie en la calle por autoconvicción de las propias personas, pero por ejemplo no ha habido subsidio para cuentapropistas, para las pymes, no ha habido absolutamente de hecho se acaba de aprobar una ley que intenta flexibilizar los desalojos en Uruguay. Sí, no ha habido subsidio para el pago de alquileres. Entonces, también la pandemia en manos de los gobiernos es un elemento muy preocupante. Cuando el Estado tiene un modelo ideológico de comprender que está para asumir las responsabilidades de la calidad de vida y la distribución del bienestar social, poniendo como prioridad a las poblaciones más vulnerables, es una cosa. Cuando los estados son omisos, y hay muchos ejemplos en nuestro continente, es altamente preocupante porque los costos que van a pagar las personas más excluidas van a ser dramáticos. Van a quedar por fuera totalmente del sistema, van a aumentar los niveles de indigencia y de pobreza de manera abismal. Entonces me parece que esto es fundamental para quienes tienen privilegios, que entiendan los riesgos que viven las personas, que no es que no tengan privilegios, no tienen ni siquiera los mínimos de protección de derechos. Entonces me parece que hay como un posicionamiento también muy egoísta, una cierta terquedad a pensar que el modelo capitalista no se puede tocar, que nos importa más la salud de los mercados y de la economía que la salud de las personas. Una paradoja que es increíble y que de alguna manera debería tenernos escandalizados, y sin embargo estamos como con cierta pasividad a nivel mundial con estas lógicas, ¿no? Que mueran personas, por ejemplo, personas mayores olvidadas en geriátricos, que no se las atienda, pero también que mueran personas en la calle en nuestro continente, que haya elementos de aumento de la violencia doméstica y que no haya acciones, que haya discusión de cómo se pueden compartir los privilegios históricos de ciertas clases para preservar la vida de otras personas que pertenecen a otras clases, a otras situaciones, debería estar escandalizándonos. Y sin embargo, no es así, lo cual es altamente dramático y mucho más preocupante que incluso el COVID. Gracias, Adrià. Y
hay muchas personas que están comentando, que están felicitándolas a ambas por lo que están compartiendo. Desde México nos dicen que también en México postulan a Uruguay, Adri, como un ejemplo en este contexto. Bueno, quiero contarles que permanentemente han estado más de 160 personas escuchándolas. Voy a hacer honor a mi palabra, le prometí a ambas que íbamos a terminar a horario, así que bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos para cerrar este hermoso encuentro. Me quedo con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué Estado, qué país y qué sociedad queremos? ¿Vejeces para quiénes? ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿No? Un Estado con un modelo ideológico que focalice en el valor de la vida, que focalice en el bienestar social y de sus poblaciones, sobre todo de las más vulnerables, o un Estado que priorice el mercado y la economía en detrimento del valor de la vida. Y también me quedo con esta pregunta, ¿no?, que decías vos recién, Adriana, ¿por qué no nos estamos escandalizando que es una pandemia mucho quizás más fuerte que la que estamos viviendo a través del COVID-19 por estas políticas, ¿no?, que están dándole mucho más valor al mercado, a un modelo capitalista en detrimento de la vida y de la vida de todos, en definitiva, ¿no? Es una gran pregunta para hacernos. ¿Por qué no estamos hablando de esos temas? Les dejo a cada una para que hagan su cierre y desde ya agradecerles este hermoso tiempo que hemos compartido juntas y a todos quienes nos están escuchando también por su respeto, por su calidez y por su permanencia también en esta sala de YouTube y de Zoom. Bueno, la verdad que un placer esta conversación con vos, Sol, y con Adriana. La verdad que a uno también le generan interrogantes, preguntas, reflexiones, así que fue sumamente útil. Me encantó poder compartir esto con ustedes, que además son dos mujeres poderosas, y creo que por lo menos parte de este siglo tiene que ser de la irrupción de las mujeres, digo por nuestra mirada con mayor sensibilidad, independientemente de que, obvio, hay muchos varones, afortunadamente, que se están desconstruyendo, y esto me parece muy importante. Pero sí, yo también quiero quedarme con esto que decía Adriana, ¿no? ¿Por qué no horrorizarnos ante lo que estamos viviendo? No vemos el horror y el espanto ante la masividad de la muerte en las personas mayores en residencias en otros países. Si bien nosotros acá lo estamos como planteando de alguna manera, o Latinoamérica está tratando de alguna manera de replantearlo, no se escuchan voces de espanto ante estas situaciones, mucho menos ante lo que planteaba Adriana del mercado neoliberal que se lleva, como decía el Papa, ¿no? El neoliberalismo mata, y eso es bastante evidente. Pero bueno, creo que nuestro país, yo sinceramente digo, creo que va a ser ejemplo. De hecho la OMS lo nombró como uno de los 5 países que mejor lleva la pandemia, porque tiene un Estado presente, porque le importa a los ciudadanos y ciudadanas, porque ha protegido la vida, porque sabe perfectamente que una vida no se puede reponer, y tal vez de la crisis económica más tarde o más temprano vamos a salir. Y de hecho nosotros en PAMI, con las residencias cuidadas, lo tomamos como una prioridad. Nosotros, más allá de que estamos en el pico de la pandemia, de las 568 residencias que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo el país, tenemos una tasa de contagio muy, muy bajita, que es del 3,8%, y una tasa de letalidad de contagiados, la relación entre personas que fallecen y contagiados, del 8%. Imaginemos que España, Francia, Italia tuvieron una tasa de mortalidad del 60-70%. Entonces, realmente yo creo mucho en el Estado presente, en el Estado protector, en las políticas, en un Estado social, y en Europa deberían estar replanteándose volver al estado de bienestar, que es la única política que va a hacer que la gente viva mejor, o el pueblo viva feliz. Gracias, Moni, muchísimas gracias.
Bueno, yo agradecer la invitación, un placer, Sol, y un enorme así placer estar con Moni en esta actividad, a quien admiro, adoro. Siempre digo que si hay posibilidades en el trabajo de las personas mayores es porque Moni ha abierto ese camino para toda la región, no solo para Argentina. Eso me parece que es fundamental porque cuando la DINAPAM, pero fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, habilitó la posibilidad de contar con idas a trabajar el texto de convención, con acompañamiento para eso, el sacrificio personal de Moni y de otras compañeras y compañeros que recuerdo de la DINAPAM de aquel momento, es que hace posible que hoy haya un camino trazado para la región, así que para mí eso me parece que fue como muy cálida la actividad, agradezco el espacio de poder ampliar las reflexiones, me quedo con un montón de preguntas que están en el foro y también con elementos de discusión. Y para cerrar, que cuando quisiera decir que si cada vez que una persona mayor muere porque no tiene las condiciones adecuadas para cuidar la vida, muere por negligencia, muere por abandono, muere porque su vida es interpelada, no solamente muere esa persona, sino que está muriendo también una posibilidad de que podamos entender que es valiosa la prolongación de la vida y es valiosa la vida de todas las personas en este mundo. Creo que fundamentalmente eso. Hace unos días en Uruguay murió un chico, una persona de 30 y poquitos años, en situación de calle por hipotermia porque fue echado de un refugio del Estado, habiendo cupos en otros, pero porque definitivamente la policía fue, porque es parte de lo que estamos viviendo en Uruguay hoy, lo sacó a la calle y esa persona falleció de hipotermia un día de alerta naranja por tormentas, por ola de frío, porque el Estado no logró derivar a lugares donde había cupos, porque no le importó esa vida, y con la muerte de esa persona, creo que también es un replanteo a cómo podemos asistir a la muerte de personas porque no logramos entender que tenemos algo que ver con esa muerte. Y bueno, la vejez nos hace este planteo hoy en este contexto del mundo. Dejar eso como reflexión y agradecer y espero verlas pronto y darnos un abrazo de bien vivo. Gracias, Adri. Va a ser un gusto, gracias, Adri. Quiero agregar a lo que vos estás diciendo recién, ¿no? Que la verdad que la vejez, poder pensarnos envejecientes es un privilegio de pocos todavía, ¿no? No todas las personas pueden hoy proyectarse viejos, viejas, y eso también es algo que tenemos que poner en discusión, ¿no? Y el caso que vos acabas de reflejar lo deja en evidencia. Muchísimas gracias a ambas, ha sido un privilegio tenerlas. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado hasta aquí. Esta charla queda colgada en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Córdoba como @somoslaseu. Agradezco al Club de la Porota, agradezco a la Municipalidad de Córdoba, al Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Desarrollo y su Plan Córdoba Mayor y a los SRT por acompañarnos en esta iniciativa. Por supuesto, les agradezco infinitamente a Adriana y a Mónica por el tiempo que nos han regalado. Un placer. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 6 de la tarde, como cada semana. Lo vamos a seguir haciendo este ciclo durante julio y agosto. Desde ya, muchísimas gracias a todos y que tengan un hermoso fin de semana. Adiós. Chau, Sol, mil gracias por todo. Chau, Adri, mil gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias.